Ok, como ya les dije, el día de hoy vamos a estar iniciando este estudio en este capítulo 12, y lo que vamos a ver es al apóstol Pablo a continuar dándonos evidencias acerca de lo que es un verdadero apóstol de Dios. Porque recuerde que hay un grupo de corintios que están todavía rehusando aceptar lo que es la autoridad del apóstol Pablo. Y Pablo, desde el capítulo 10 hasta este capítulo 12, y de hecho el capítulo 13, él ha estado dándonos rasgos contundentes de un verdadero siervo de Dios. Y el propósito de Pablo es convencer a este grupito de corintios de que esos falsos apóstoles que se ven infiltrar en la iglesia no son siervos de Dios. Sin embargo, él sí lo es. Y bueno, Pablo ahora va a dar de alguna manera como una evidencia, va a hablar acerca de una revelación, de una visión sobrenatural que él tuvo. Y aunque en sí las revelaciones y las visiones no prueban o no certifican a un verdadero siervo de Dios, él la va a usar como para decir, yo sé que los falsos apóstoles se jactan de que ellos tienen visiones y revelaciones de Dios. Yo también la he tenido y no me jacto tanto en eso, sino en que debido a esa revelación Dios me dio un aguijón. ¿Para qué? Para que no me exaltara, para que no me enorgulleciera de mí mismo. Entonces vamos a ver al apóstol Pablo hablar acerca de lo que es esta revelación. Dice el versículo 1, creo que perdí la pieza de lo que es el control remoto de esto. Voy a tener que estarle cambiando de manera manual. ¿Sí o no? Okay. Cerrarlo. Dice ahí el apóstol Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme, o sea, no me conviene presumir, jactarme, ufanarme. Sin embargo, vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Al leer este versículo, todo parece indicar, hermanos, que los falsos apóstoles no solamente se estaban jactando de sus capacidades de oratoria que tenían, no solamente se estaban jactando de su descendencia judía, ¿verdad? O sea, Pablo les dijo, ¿qué? ¿Ustedes son hebreos? Yo también. ¿Que ustedes son descendientes de Israel? Yo también. ¿De Abraham? Yo también. Sino que estos apóstoles falsos estaban eufanando también en que ellos tenían revelaciones y visiones divinas de Dios. Y esto, según ellos, les daba autoridad apostólica. O sea, es muy evidente concluir que estos apóstoles estaban haciendo alarde de tener visiones y revelaciones, lo cual, como ya dije, les daba autoridad y supremacía. O sea, ellos se creían superiores a los hermanos. Y se parece mucho a lo que vemos en el día de hoy, ¿verdad? Hay muchos falsos líderes espirituales que presumen de tener revelaciones de parte de Dios, y ellos, hermanos, se exaltan a sí mismos diciendo, o sea, yo soy el ungido de Dios, ¿no? Y oímos cosas como el Señor me dijo la noche pasada que esto, aquello y lo otro. O sea, son personas, como vamos a ver ahorita en un video, que presumen mucho de esto. Y este tipo de cosas, de visiones, las usan como instrumentos para manipular a la gente, porque la gente siempre se queda asombrada en las novedades, en las cosas místicas, ¿verdad? Y la gente incauta, la gente ignorante del conocimiento de Dios, pues fácilmente llegan a decir, oh, este es un hombre ungido de Dios, es un hombre especial. Y la cosa es que una de las características de una secta, de un falso profeta, es precisamente que presumen estas personas tener un conocimiento único, exclusivo de Dios. O sea, nadie más lo tiene. Por lo tanto, como nadie más tiene esta visión que Dios me dio, ustedes deben de verme como un ungido especial de Dios y deben de rendirme pleitesía. Esto ha pasado, hermanos, con cualquier tipo de secta. De hecho, podríamos nombrar, por ejemplo, a la mujer que estableció la iglesia adventista del séptimo día, Elena White. Ella afirmó haber recibido visiones exclusivas de Dios. A John Smith,
quien fundó ese movimiento de los santos de los últimos días, o sea, los mormones, él también afirmó haber tenido una revelación en el cual vio a Jesús Hijo y al Padre, o sea, el Padre Celestial. Y años más tarde, él afirma que mientras él oraba, se le apareció un ángel llamado Moroni y le indicó a él el lugar donde se encontraban unos escritos antiguos grabados en planchas de oro, donde describían la visita que Jesús les había hecho a los antepasados de los indígenas de América. Y bueno, como puede ver, una característica de una secta, de un falso profeta, es tener revelaciones únicas de Dios. Como le decía hace un rato, yo me topé con un video que está circulando por las redes sociales, y a ver si le das volumen, Martín, aquí a la computadora. Y en este video vamos a ver a dos pastores, dos supuestos pastores, uno entrevistando al otro, y le pregunta, cuéntanos, ¿cuáles son las visiones, las revelaciones más grandiosas que has tenido de parte de Dios? Y este hombre habla como si tener visiones y revelaciones de parte de Dios fuera una cosa que sucede constantemente. Y habla de manera que contradice a cómo hablan los profetas que vemos a través de la Biblia, que ellos hablan con temor y hablan siempre llamando la atención a Dios, no a ellos mismos. Entonces, vamos a dejar los próximos minutos para ver este video. Quizás lo voy a cortar antes, pero vamos a ver lo siguiente. ¿Sí? Vamos a cerrarlo. Cielo. Bueno, ¿Cómo cuántas veces usted ha ido al cielo? Usted ya, bueno, fíjese, mis primeras veces al cielo ha ido aumentando porque de acuerdo a cómo usted se relaciona con Dios, Dios le va revelando y le va mostrando la cosa espiritual, porque es el reino espiritual de Dios. correcto. Por ejemplo, después de la unción que hizo el Señor, entonces yo aparecía en las revelaciones vestido de blanco, con una túnica blanca. Y bajo esa túnica blanca, mi primera vez al cielo me llevan al templo de Dios. Y en el templo de oro completo, con una escalinata de oro, me recibe un ángel que es el que estaba a cargo de las administraciones del templo de Dios. Y me dice, mira, aquí ningún ser humano puede subir, a menos que no tenga ángeles del templo con él. Y como Dios ha puesto ángeles del templo contigo, está el ángel del incienso, el ángel del fuego, por eso tuve que entrar. Y entonces me dice, ven, camina conmigo. Y él me fue llevando, me llevó donde estaba el ángel que alimentó a Cristo y alimentó a Elías en el desierto. El ángel mismo me lo dijo, yo le di pan a Elías 2 veces y a Cristo. O sea, usted es sorprendente. Usted vio al ángel que alimenta a Elías, que le da pan. Sí, Porque la Biblia dice que también con Jesús, cuando terminó el ayuno, dice que los ángeles le servían. ese ángel era a cargo de ese pan. Hablando de ese pan, es el pan de la presencia. Y el pan de la presencia no todo el mundo lo puede ministrar, según la Biblia. En el libro de Levítico, capítulo 21, 16, dice que hombres que tuvieran problemas físicos no podían ministrar el pan. Correcto. El pan de la presencia. Recordará cuando andaba huyendo David, que llega a la tierra de Nob, donde estaba el templo, que lo habían mudado de Silo para Nob, y le pregunta allí al sacerdote. Le dice que si tenía pan. Él dice, aquí no hay pan común. Aquí no hay pan común. Entonces, cuando usted lee esa expresión, dice, ¿dónde se está ofreciendo el pan común? En iglesias que no tienen visión ni tienen la revelación de Dios. Las iglesias que tienen la visión y la revelación de Dios ofrecen el pan de la presencia de Dios. Exacto. Porque ese es un alimento espiritual. El pan de la presencia. El pan que Jesucristo dijo que no se le podía dar a la mujer Ciro-Fenicia, porque el tiempo de ella comer eso, los gentiles no había llegado. No había llegado. Entonces yo veo el ángel ahí y está haciendo pan. Y lo maravilloso y sorprendente de eso que él me dijo, tú puedes comer también de este pan y llevar para la tierra. Y a quien Dios te ponga en el corazón, dale a comer porque tú ministras ese pan. O sea, los ministros del pan de presencia no son todos. Esto no es cuestión de evangelista, ni de profeta, ni de apóstol. Es de siervo. Exacto. Siervo dispuesto a ministrar. Entonces de ahí me saca y me lleva a donde está el altar de fuego. Ahí conozco el ángel del fuego. Y conozco el ángel del incienso. Que lo ofrecían ahí. De ahí me bajan. Luego, en otra revelación,
me llevan a donde se va a celebrar la boda del Cordero. Una mesa inmensa, gigante de Que oro. usted estuvo ahí. Sí. Es grande la mesa, Oh, pastor. pero eso no se le veía el fin. Y entonces lo que había eran tronos, muchos tronos. Y él se detuvo donde había un trono y me dice, mira el trono tuyo y mira tu corona. Y yo vi todas las estrellas que tenía mi corona. Baja y sigue predicando, que ese es tu lugar. Después me suben a una reunión de los ángeles vigilantes, que mucha gente desconoce esos ángeles, y aparecen en el capítulo 18 de Génesis, los dos ángeles que fueron con el Señor a visitar a Abraham, dos vigilantes. Los vigilantes. Y aparecen también otro de esos ángeles en la historia de Nabucodonosor, un vigilante, lo dice. Sí, Ok. lo dice un vigilante de noche. Ahora, cuando me llevan ahí, me dice, ay, eso ellos tienen a su príncipe, los vigilantes, porque hay muchos príncipes en el cielo. Sí. Entonces me dice él, ¿tú sabes por qué te hemos traído la reunión de vigilantes? Ahí estaban los ángeles vigilantes y él. Cientos de ángeles. Sí. Entonces dice, mira, la misión, miles, millones. Dice, la misión de estos ángeles es ir iglesia por iglesia y oír el mensaje que se está predicando. Y ellos lo anotan, el mensaje. Dice, porque de toda palabra ociosa que dieran los hombres en la tierra, van a dar cuenta de ella. Dice, aquí tenemos todos los mensajes tuyos. Y buscó ¿Cómo? un libreto, ahí lo tenía todo, varón. Mire, Los temas, todo. claro, se me entró un miedo de la carne, que comenzaron mi pie, mi mano, todo a temblar. Yo dije, ay Señor, que yo no haya cometido pecado. Y me lo leyó todo. Todo, yo tuve que escucharlo todo. Dios mío. Y después que termina, me dice, desciende y sigue predicando, pero cuida tu altar y tu vida. Pastor, cuando usted ha visto esos ángeles, lo ha visto en diferentes formas, con Sí. alas, sin alas. Sin alas, algunos con alas, otros sin alas. Hay algunos que se transportan y que no tienen alas, se van en el aire, porque son suspenden. vientos, son como el viento y se mueven. Algunos son grandes, otros... Bueno, son altos todos. Yo no he visto porque ahí no, en la estatura no se miden los ángeles. Ellos tienen una altura normal. Todo lo que he visto ha sido así. Todo lo que usted ha visto sea así. Sí. Mire, yo sé que el tiempo se nos va, pero antes de terminar, hay mucha gente conectada que están siendo bendecida al escuchar los testimonios. Cuando Dios lo llama a usted al ministerio, todas esas cosas, porque usted tiene 49 años de experiencia. Imagínese. Entonces, en una hora, 2 horas no nos va a caber No. escuchar tantas experiencias. Usted una vez tuvo una experiencia con la Trinidad. Sí. Eso pasó a razón de una prueba que yo estaba pasando. Correcto. Y que honestamente, y quiero pedirle perdón a Dios nuevamente, cada vez que hablo de eso pido perdón por los errores que cometí. Me levantaron una calumnia. Y en el mundo yo soportaba todo menos que me levantaran calumnia. El que me levantaba una calumnia tenía que pelear conmigo. Yo por eso me entrené en karate, boxeo, lucha libre, yo aprendí de todo. Porque decía que el que me metía en un lío tenía que sacarme. Y ahí en el Evangelio fue que encontré gente Liosa. liosa, varón, y revoltosa. Entonces aparece esa persona y me levanta una calumnia. Y comienza a regarla entre los pastores. Ya yo tengo un ministerio formado. El trabajo del enemigo era dañar mi testimonio. Y cuando yo veo eso y trato de hablar con la persona para aclararle que lo que él está diciendo no es verdad, y me valgo de algunos amigos, nadie me quiso ayudar. Entonces, frente a esa situación, mi esposa estaba embarazada, nos vamos a una habitación de la casa, yo me pongo de rodillas, ella se tira en el piso llorando, y en ese momento de angustia y desesperación yo tomo la Biblia en la mano y la tiro a un lado. Y le dije a Jehová, no voy a predicar más tu evangelio, no me voy a descarriar, no. Voy a ir a la iglesia y me voy a sentar atrás. Y cuando alguien me pregunte que por qué yo no voy al púlpito a predicar, yo le voy a responder porque el Dios que yo me convertí es de poder, pero me dejó en vergüenza. No me defendió, no peleó por mí. Eso le dice usted a Dios. Sí, pero eso es en mi herida hablando. Y como Dios no conoce, sabe cuando hablamos por la herida y cuando no. Sí. Porque eso no estaba en mi corazón en realidad. Es una palabra del momento. Y llorando de rodillas, la Biblia en un lado, tengo una revelación. Eran ya como las 5 de la mañana. Yo oigo que están tocando la puerta de mi casa. Me levanto, y cuando me levanto, me dice el que está a la derecha, eran 3 personas iguales los 3, igualito, parecía un trillizo. Me dice el de la derecha, ¿usted es el hermano Barranco? Yo le dije, sí, nosotros venimos a hablar con usted. Ellos entran, yo lo mando a sentar en un mueble grande que había en mi casa, pero el que habla conmigo es el que está a la derecha. Y me dice en un buen español, somos la Trinidad del cielo. Cuando dijo eso, por poco y me caigo en pedazos. Porque eso fue una gloria que se manifestó ahí tremenda. Y entonces, en medio de esa bendición, el de la derecha, que era el Señor Jesucristo, comienza a hablarme en hebreo. Y él hablaba con mi espíritu, y lo sorprendente de eso era que aunque mi carne no entendía, mi espíritu estaba entendiendo todo lo que le estaba Y diciendo. hablaba con él. Sí,
Y entonces él le hacía como pregunta a mi Padre. espíritu y mi espíritu le respondía. Cuando termina el diálogo, él se queda mirándome fijo a los ojos y me dice, hemos confortado tu espíritu. Y se queda mirándome y se sonríe. Y según se sonríe, vino una paz y una tranquilidad a mi corazón tan inmensa que ya yo me sentía libre del problema. Pero me quedo mirándole a los ojos. ¿Cómo usted puede describir esto? ¿Qué puede decir? Está ahí, hermanos. Cuando alguien no tiene conocimiento de la Biblia, pues es lógico que es fácil caer en las visiones de estas personas, pero cuando uno realmente tiene conocimiento de la Biblia, pues terminas viendo las herejías que están diciendo estos hombres. Vamos a ver más adelante que una de las características de un verdadero siervo de Dios, a la hora de contar sus revelaciones, no las cuentan como las contaron ellos. De hecho, todas las revelaciones de los profetas de Dios, de la Biblia, que tuvieron un encuentro con Dios, una revelación de Dios, caían como muertos. Esas son revelaciones creadas por ellas, o a lo mejor del mismo Satanás, yo no sé. Pero no son revelaciones bíblicas. No son revelaciones de un Dios verdadero. Entonces, como les decía hace un rato, una característica contundente de un falso profeta, de una secta, es que ellos presumen de tener un conocimiento único, exclusivo de Dios. O sea, nadie más lo tiene. Y bueno, la actitud del apóstol Pablo, vamos a ver que era totalmente contraria a la de estos supuestos ungidos de Dios. De hecho, la experiencia que él comparte en esta parte de la carta había ocurrido hacía 14 años y nunca la había contado. O sea, él cuando la tuvo no salió corriendo a contársela a todas y a presumir y a jactarse. Este video tiene más de 1 millón de visitas. Entonces, Pablo, que realmente estuvo en el tercer cielo, o sea, la misma morada de Dios, nunca contó esto. Nunca se jactó de esto. De hecho, él dice, ok, tengo que jactarme de la revelación que he tenido de Dios, de una en específico, pero no porque quiera hacerlo, sino porque es necesario, o sea, ustedes me obligan. Quiero probarles que verdaderamente yo soy un discípulo, un apóstol de Dios. Y Pablo no lo hace para impresionar a nadie. Pablo no lo hace para llamar la atención a él, de que él es un profeta, un siervo de Dios único y exclusivo. No, Pablo lo hace simplemente para dar una razón más de que él es un siervo de Dios. Escucha lo que dice el versículo 2. Conozco un hombre en Cristo que hace ¿cuánto? 14 años. Y lo dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. O sea, no sabía exactamente cómo sucedió eso, pero sucedió y dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pues vemos que la experiencia sobrenatural que Pablo está relatando aquí había pasado hacía 14 años. Y Pablo no hizo mención acerca de esta revelación en ninguna de sus cartas. ¿Qué nos muestra o qué nos enseña esto, hermano? Que las visiones y revelaciones, según el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no son una marca contundente de que una persona es un verdadero siervo de Dios. O sea, Pablo aquí nos está dando una experiencia sobrenatural vivida por él, pero más adelante él va a concluir que tales experiencias son inútiles para certificar un verdadero ministerio de Dios. Y como vemos en el día de hoy, para muchos las visiones, las revelaciones son una marca distintiva de un verdadero siervo de Dios. No que estuve 4 días en el cielo, 5 en el infierno, escribo un libro, muchos me lo compran y escribo ahí las cosas que escuché allá en el cielo, las cosas que escuché en el infierno. Si tú ves todo ese video, él habla de que Dios lo mandó a la misma fortaleza de Satanás y habló con Satanás y le dijo un montón de sandeces. Y la cosa es esta, hermanos, que eso fascina a la gente. Eso es morbo. Eso es algo, cosas amarillistas que de alguna manera, cuando tú no tienes el conocimiento de Dios, te atrapa y te atraen. Pero aquí vemos al apóstol Pablo que dice, yo no sé cómo fue, pero yo fui arrebatado al tercer cielo. Y esto sucedió hace 14 años. Y no lo había contado, pero lo voy a contar. Esto es muy diferente a lo que hacen los falsos maestros. Ellos se glorían, ellos se jactan de las experiencias sobrenaturales supuestas que ellos tienen, ¿verdad? Estos dicen, ven, esto es una marca de un verdadero apóstol. Pero Pablo más bien se gloriaba, hermanos, ¿en qué? En sus debilidades.
él quería ocultar todos estos privilegios que Dios le había dado. Sin embargo, tiene que traerlo a colación porque así lo meritaba el caso. Mire, yo no sé usted, pero nosotros tenemos la tendencia a hablar siempre de esas cosas que nos hacen ver exitosos, ¿verdad? Nos hacen ver inteligentes. O sea, yo no sé usted, pero yo sí. O sea, a mí no me gusta que la gente me vea como un tonto. A mí no me gusta equivocarme, sobre todo cuando es una equivocación en público. O sea, todos queremos aparecer delante de todos como que somos fuertes y exitosos. Bueno, Pablo no se gloriaba en sus logros. Y vaya que él tenía muchos logros, o sea, 3 viajes misioneros, y en esos 3 viajes misioneros Pablo plantó un sinfín de iglesias. Y no hablemos de los milagros que Dios realizó a través del ministerio de Pablo. O sea, Pablo podía presumir de todo esto. Sin embargo, nunca lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque Pablo estaba plenamente consciente de que él era un simple vaso de barro, un simple instrumento usado por Dios. Así que podemos concluir aquí que esa experiencia sobrenatural no era lo que validaba el ministerio de Pablo. Lo que realmente validaba el ministerio de Pablo era su determinación para servir a Cristo en medio de mucha debilidad. Eso era lo que certificaba su ministerio. Él perseveraba a pesar de tanto padecimiento por causa de Cristo en servir a Cristo, predicando y haciendo discípulos. Y Pablo podía presumir de muchas cosas, pero nunca lo hizo. O sea que lo que certifica a un verdadero ministro es su sufrimiento constante por causa de Cristo. Y no son las revelaciones, no son las visiones. Y dicho sea de paso, solía decir Chuyito, no caigamos en el error en que muchos caen. ¿Cuál error? Empiezan a evaluar a los ministros o los ministerios de los hombres a través de qué? De sus capacidades, a través de las experiencias inusuales que ellos tienen. No, recuerda lo que Jesús nos advierte en Mateo capítulo 7, versículo 22. Dice ahí, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces, ¿qué les va a declarar Jesús? Nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, en otras palabras, lo que Jesús está diciendo aquí, ustedes nunca fueron míos, ni cuando echaron supuestamente fuera demonios, ni cuando estaban supuestamente haciendo milagros, ni cuando estaban profetizando. Según la Biblia, de no haber sido por el ataque de estos enemigos en Corintios a Pablo, Pablo nunca habría traído esta revelación a colación. ¿Por qué? Porque Pablo sabía, hermanos, que el énfasis de las visiones y las revelaciones no es, o el propósito no es traer la atención a ellos, sino llevarlos a Dios. Y Pablo empieza él a revelar esta visión, pero termina concluyendo que gracias a haber tenido esta revelación, Dios le dio un aguijón. Dios le dio o lo puso en una situación aflictiva. ¿Para qué? Para poder controlar el orgullo de Pablo. Y es precisamente que Pablo va a usar más adelante este sufrimiento que Dios le mandó, que comprueba que él es un verdadero discípulo del Señor. ¿Por qué? Porque a pesar de que él es constantemente aflictivo, él continúa predicando el evangelio. Así que el apóstol Pablo sabía que dar detalles acerca de su revelación, como este tipo da, de su supuesta revelación, no era importante. ¿Por qué? Porque el dar detalles, como que la mesa donde estaba servida, donde van a hacer las bodas del Cordero, estaba larguísima. Los ángeles tenían alas. Pastor, ¿cómo eran los ángeles? Eran altos. No, Pablo no da detalles de nada de eso, porque eso no es importante, porque eso, Pablo sabe que hablar detalladamente acerca de las visiones de Dios puede llevar la atención de los hombres a esos hombres y no a Dios. Y eso es robarle la gloria a Dios. O sea, Pablo nunca habló del mismo, siempre estuvo hablando acerca de la grandeza de Dios. Y bueno, pastor, pero eso no hace atractivo el evangelio. El evangelio por sí solo es atractivo, porque el evangelio, ¿sabes qué anuncia? La persona y la obra de Jesús. Y eso ya es en sí mismo sumamente atractivo, pastor. Pero si empezamos a decirle a la gente acerca de las visiones que Dios nos da, muchas de esas visiones ni siquiera son de Dios. Cuando tú las comparas a través de la Biblia, que la Biblia es básicamente la fuente de toda verdad, nos damos cuenta que no vienen de Dios, es más algo de nosotros mismos. Así es que sin duda que el apóstol Pablo tuvo una experiencia espiritual súper sobrenatural, súper extraordinaria, fue llevado al tercer cielo, a la misma morada de Dios. O sea, tuvo el enorme privilegio Pablo
de estar íntimamente en la misma presencia de Dios. Sin embargo, él no sale vociferando y publicando por todos lados que él había estado en el cielo, como muchos charlatanes hoy en día hacen. Él jamás contó esa historia con el fin de traer la atención a él. O sea, se imagina a ese pseudo pastor entrevistando al apóstol Pablo. Pablo, ¿y qué más vistes? Cuéntanos, ¿cómo era Dios? Y ni siquiera describen a Dios como los verdaderos profetas de Dios describen a Dios. Pero este hereje, este pseudo pastor, falso pastor, o sea, se atreve él a hacer preguntas tontas que simplemente llevan a los hombres a poner la atención en los hombres. Y Pablo no hace eso. De hecho, el mismo Pablo dice, hey, lo que yo oí no nos es dado a nosotros los hombres a expresarlo. No, nada que ver. Versículo 4 dice que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables, difíciles de expresar, o de hecho es imposible de expresar, que no les es dado a los hombres, hermanos, que expresar. O sea, según Pablo, no existe un lenguaje que pueda transmitir las maravillas que el apóstol Pablo oyó la misma presencia de Dios. Así que no cabe duda, hermanos, que fue una experiencia gloriosa para él. Sin embargo, por más de 14 años, nunca habló de ellas. Él más bien decidió hablar en todo momento acerca del evangelio. Él mencionó que le dijeron, ve y habla del evangelio, pero no hablan el evangelio bíblico. Siempre están contando de sus experiencias sobrenaturales de Dios y nunca están hablando acerca del infierno, acerca del juicio de Dios, acerca de que hay que arrepentirse. Ese es el mensaje el cual debe de girar la predicación de cualquier siervo de Dios. Estamos aquí hasta el día de hoy, ¿para qué? Para predicar el evangelio y por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere será salvo y el que no será condenado. Tenemos que hacer discípulos. Esto era lo que se dedicaba el apóstol Pablo según cada carta que hemos estado estudiando hasta el día de hoy. Empezamos a estudiar su primer carta según el orden del Nuevo Testamento, la carta a los romanos. ¿Y de qué trata esa carta? Pablo describe ahí de una manera gloriosa el evangelio. Llegamos a 1 Corintios y lo mismo Pablo dice ahí, yo fui ahí a ustedes y me propuse no saber ninguna cosa más que a Jesús crucificado, el evangelio. Lo vemos aquí una vez más. Y como veamos a través de las próximas cartas de él, vamos a ver a medida que avancemos que Pablo se dedicó siempre a predicar este evangelio. Así que, hermanos, todo esto nos enseña que lo que Pablo quiso dejar sentado al relatar brevemente esta gloriosa experiencia era mostrar que no son las experiencias sobrenaturales los que definen a un verdadero siervo de Dios. O sea, no es el tamaño de la congregación, no es lo fascinante de su personalidad, lo carismático, lo que define a un siervo de Dios verdadero. Nada de esto certifica un ministerio verdadero de Dios, aprobado por Dios. Entonces, ¿qué es, pastor? Según Pablo, es el carácter transformado y parecido al Señor Jesucristo, con el cual sirve a su Señor, sin importar lo que pueda padecer por su causa. Un verdadero siervo de Dios también promueve siempre a Dios y nunca se promueve a sí mismo. El apóstol Pedro lo describe de la siguiente manera y nos dice que Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable, hermanos. O sea, hablamos de las virtudes de Dios, de las excelencias de Dios, no de las nuestras. Y cuando tú haces eso, eso hace atractivo el evangelio. Y por esta razón, hermanos, nosotros como iglesia, en esta iglesia particular, pues nosotros nos centramos en el evangelio. Todo lo que hacemos gira alrededor de la persona y la obra de Jesús. Cantamos el evangelio, predicamos el evangelio. Cuando oramos, oramos alrededor del evangelio y no nos salimos del evangelio bíblico. Sin embargo, los falsos profetas que aparecen por todos lados hoy en las iglesias carismáticas, vemos a hombres hablando siempre sus experiencias sobrenaturales y siempre lo hacen con el fin de manipular a quienes, hermanos, a las personas. ¿Por qué? Porque quieren siempre sacar provecho de ellos. Así es que tenemos que entender que un verdadero líder espiritual tiene su corazón en el evangelio. Y lo único que quiere esa persona es que todas las personas vengan al conocimiento de Jesús. Ahora veamos los siguientes versículos para ver cómo Pablo sigue relatando su visión. Y dice él, conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les da al hombre expresar. Lo primero que yo noto en estos versículos, hermanos, es que por la forma en que Pablo está relatando esta experiencia, no vemos por ninguna parte el deseo de Pablo de resaltar su experiencia. O sea, él no nos da detalles específicos con tal de que su experiencia se haga atractivo al oído de los oyentes. O sea, es todo lo opuesto a la visión de este pastor.
este pastor solamente está alimentando el morbo de la gente. Se me apareció la Trinidad. O sea, a ningún otro siervo de Dios se le ha aparecido la Trinidad, pero a este hombre sí. Es una total herejía. Pastor, pero si tú dices pastor, pero tú no conoces al Dios que se revela en la Biblia. Tú conoces a un Dios, pero no es el Dios que se revela totalmente en la Biblia. Porque si tú conocieras ese Dios, te darías cuenta que lo que esas personas están haciendo lo están diciendo son herejías. Dios se revela completamente diferente a como ellos lo proyectan. Y Pablo no hacía alarde de esto. Sin embargo, ¿hasta dónde llega la fantasía? ¿Hasta dónde llega el engaño, verdad? Pero vemos a un hombre de Dios como Pablo, que no tenía el más mínimo interés de mencionar detalles específicos que hicieran atractivo ese relato sobrenatural. Todo lo contrario. Inclusive el apóstol Pablo habla en tercera persona. Conozco a un hombre en Cristo. O sea, él tiene tanta humildad. Él está totalmente consciente de lo pequeño que es. Y sobre todo porque él ha tenido encuentros con Dios, y al ver su inmensidad, su purísima santidad, su perfecta justicia, su majestuosidad, él se ve como lo que es, nada. Y Pablo dice, conozco a un hombre en Cristo y conozco a tal hombre. O sea, qué muestra de humildad, y es fruto del Espíritu Santo. Pero hoy en día estos falsos apóstoles, ¿verdad?, se encargan de promocionar bien sus nombres. Y si quieres que vaya a tu iglesia, haz campaña. Y que los volantes que repartan, los banderines, tengan mi foto y tengan mi nombre, el doctor, el apóstol, fulano de tal, viene a tal iglesia. Vengan y reciban la unción existencial del crepúsculo vespertino en medio de una atmósfera de milagros. Mire, estas son palabras que yo no inventé, son palabras que fascinan a la gente, novedosas, que hacen que su prédica sea más mística, más atrayente. La unción del crepúsculo. Me decía una persona que su pastor en una ocasión predicó la unción del crepúsculo, o sea, del atardecer, o sea, cuando tú oras de noche, la unción de Dios es más fuerte. Wow. Estas son puras sandeces, puras tonterías, hermanos. Estos falsos pastores usan palabras novedosas que suenan fascinantes siempre al oído de los incautos, y siempre terminan rayando en el misticismo, no en la verdadera espiritualidad bíblica. Este tipo de mensajes hace que la gente se impresione con las personas, no con el mensaje que anuncia el evangelio. Esas personas terminan más impresionados por estas personas, y es por eso que las andan siguiendo. Y es por eso que a la hora de querer supuestamente escuchar de Dios, siguen a estas personas en vez de oír a Dios cuando se predica sanamente y de manera expositiva la palabra de Dios. No hay otra fuente más segura, hermanos, por lo cual nosotros podemos escuchar palabra de Dios que la misma Biblia. Dice el versículo 5 y 6: de tal hombre me gloriaré. Sigue hablando en tercera persona. De ese hombre me voy a gloriar, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en ¿qué? Mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Una vez más, hermanos, estos versículos vemos a Pablo hacer énfasis no en la experiencia sobrenatural, sino en su debilidad. De cómo, a pesar de tanto que ha padecido por proclamar a Cristo, él continúa perseverando, anunciando, hermanos, a Cristo. Es como si Pablo dijera: que nadie vaya a pensar que yo soy más de lo que realmente soy. O sea, que nadie vaya a pensar: oh, el super santo y gran apóstol de Jesús, Pablo, vamos a recibirlo y vamos a darle pleitesía, porque él es tremendo en la palabra de Dios. Vamos a darle un buen lugar exclusivo, vamos a sentarlo en la mejor silla. Oh, Pablo dice: yo esto lo estoy contando, pero no para que nadie piense más de mí. Ustedes me obligaron a hablar de esta revelación y Dios me la dio por pura gracia, no porque sea lo mejor. O sea, yo soy el más pequeño de los apóstoles, yo soy el más pecador. Nuevamente, ¿por qué Pablo podía verse como Dios lo miraba? Debido a las experiencias que él tuvo con Dios y al ver la majestuosidad de Dios. Cuando tú ves la majestuosidad de Dios, tú puedes ver completamente lo que tú eres. ¿Y qué somos? Separados de Dios no somos nada. Y si hay algo menos que nada, hermano, no sé si lo hay, no lo hay, ¿verdad? Pero de hecho somos menos que nada. Y Pablo lo sabía. Que nadie piense más de mí.
Yo soy un simple instrumento. Yo soy un simple y raso servidor de Cristo, salvado por pura gracia y misericordia. Recordemos lo que Pablo ya nos dijo en su primera carta, capítulo 3. Él pregunta, ¿quién es Apolo? ¿Quién soy yo? Simples servidores por medio de los cuales ustedes creyeron y según lo que cada uno concedió el Señor. Versículo 6 dice Pablo, porque yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento ¿quién lo da? Dios. Y por lo tanto Pablo concluye, así que ni el que planta, ¿quién fue el que plantó? Pablo, ¿verdad? Ni el que riega, o sea, Apolos, es algo. Yo y Apolos, supuestamente los mejores discípulos, apóstoles del Señor en aquel momento, dice Pablo, son algo, no somos nadie. El único que es algo y alguien es Dios, porque Él es el que da crecimiento. Así es que, según Pablo, en la viña del Señor no hay lugar para jactarse. Nadie de nosotros somos nada. Y esta es una verdad bien enfatizada, bien resaltada por Pablo, que por cierto hay que recordar que Pablo fue inspirado por el mismo Espíritu de Dios. Así que el énfasis que Pablo da a esta verdad fue idea del Espíritu Santo. Por ejemplo, lo vimos meses atrás. Pablo afirmó lo siguiente en el capítulo 3 de segunda carta a los Corintios, versículo 5. No que seamos competentes, dice el apóstol Pablo, por nosotros mismos. No que seamos capaces por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, ¿verdad? Sino que nuestra competencia, cada virtud que ustedes ven en mí, cada capacidad, proviene de Dios. Yo no sé si usted nota el énfasis. Ya no de Pablo, el Espíritu Santo. Nosotros por sí solos no podemos hacer nada. Hay un canto que escribió Jesús Adrián Romero en sus momentos cuando parecía ser un buen cristiano, cuando nadie me ve, la intimidad, ¿verdad? Cuando no puedo hablar más que la verdad, la apariencia de piedad se va. Ahí, o sea, ahí soy sincero, ahí es la presencia de Dios. Ahí es tu gracia lo que cuenta. O sea, lo que la gente ve en nosotros, las buenas virtudes, es gracias a Dios. Por lo menos un buen siervo de Dios, como el apóstol Pablo, eso era lo que decía. Todo le daba la honra y la gloria a Dios. Así es que es como si Pablo dijera, nosotros por sí solos no podemos hacer nada. Toda virtud, toda hazaña, todo lo que ustedes nos ven hacer es gracias al poder de Dios que actúa en nosotros a través de su Espíritu. Recordemos que también Pablo en el capítulo 4, versículo 7, dijo esto en ese versículo, pero tenemos este tesoro, dice Pablo, hablando del tesoro que es el Evangelio, lo que anuncia. Hay un tesoro en el Evangelio, en el anuncio del Evangelio. Y es la persona y la obra de Jesús. Y dice, pero tenemos este tesoro ¿en dónde? En vasos de barro. En aquel entonces los vasos eran de barro, desechables, frágiles, que una vez que se rompían se tiraban a la basura. Y Pablo se ve así. Y no es que su autoestima esté bajo, no. Es como se debía de ver él. Y todo gracias a las experiencias sobrenaturales que tuvo la presencia de Dios. Y dice ahí, para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros. O sea, todo lo que han visto, me han visto a mí hacer por Dios, todo lo extraordinario que pueden ver que yo hice, es gracias al poder de Dios. Yo soy un simple vaso de barro frágil. Así que Pablo está diciendo en otras palabras que los siervos de Dios que proclaman el Evangelio son como simples vasos frágiles de barro que se quiebran fácilmente. Pero gracias al poder de Dios pueden mantener el valioso tesoro que está en el Evangelio. Y esto es así precisamente para que quede constado, hermanos, que es el poder de Dios lo que transforma y no la capacidad del ser humano. Mire, ningún ser humano, por muy dotado que sea este ser humano, por muy carismático, por muy atractiva que sea su personalidad, por muy inteligente que sea, jamás de los jamases podrá transformar un corazón. Jamás podrá alcanzar a los perdidos. Jesús dijo, separados de mí, ustedes podrán hacer 50%, 30%, 20%. No, dijo él, nada podrán hacer. Bueno, ¿quieres alcanzar a los perdidos? No lo hagas con tus fuerzas, con tus capacidades, con tus métodos. De hecho, al tratar de alcanzar a los perdidos con tus capacidades, es tan absurdo, tan ridículo como querer ir a un cementerio y predicar a los muertos que yacen en sus tumbas y esperar a que oigan. Eso es tonto. ¿Qué pensarían de mí si yo me fuera
cada domingo al cementerio aquí de Wiley y predicada. Y que yo les dijera, estoy esperando que alguien diga amén. Eso sería, me tendrían como un loco, ¿verdad? Bueno, predicar, pensando que por nuestras capacidades y nuestros buenos dotes vamos a alcanzar a los perdidos, es una total locura. ¿Por qué, pastor? Porque separados de Jesús nada podemos hacer. De hecho, déjenme decirle que nosotros los predicadores verdaderos de Dios, cada vez que le predicamos a un perdido, es como si le estuviéramos predicando a un muerto. Pero entonces, pastor, la Biblia dice, ¿verdad?, que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Por tanto, cada vez que le predicamos a un perdido el evangelio, nosotros estamos predicando como en un valle de huesos secos, donde Dios puede darles vida. ¿Recuerdan el pasaje de Ezequiel? Bueno, dice Ezequiel mismo que Dios lo llevó a un valle lleno de huesos secos y le pregunta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Pastor, cada vez que predique usted el evangelio, ¿habrá gente salva? Yo no lo sé. Solamente tú lo sabes, Jehová, le contestó Ezequiel. Versículo 4 dice, Ezequiel me dijo entonces, profetiza. Y aquí la palabra profetizar quiere decir entonces predica. Entonces dile a estos huesos secos, oíd palabra de Dios. Eso es lo que salva. A Dios le plació salvar a los perdidos a través de la predicación del evangelio. Y yo sé que esto es una locura, es una tontería para muchos de nosotros. ¿Por qué no usar mejor métodos? Porque eso no salva. Lo único que salva es Dios cuando se predica el evangelio. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio. Yo sé que es una tontería para los griegos, para los filósofos, para muchos gentiles. Para los judíos es ofensivo, pero no me avergüenzo, porque yo sé que es poder de Dios para salvar. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos cuando le predicamos a los perdidos. Le decimos a estos perdidos que según Dios están muertos en sus delitos y pecados, escuchen palabra de Dios, escuchen el mensaje del evangelio, obedezcan al mensaje del evangelio, arrepentidos y sean salvos. Quiere decir que nosotros no predicamos nuestras opiniones, no predicamos acerca de nuestras visiones y revelaciones para alcanzarlos. Nosotros predicamos el evangelio porque estamos plenamente conscientes de que el evangelio, Dios usa su poder de su espíritu para transformar, para dar nuevas naturalezas. ¿Recuerdas lo que Pablo dijo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, pero agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de qué, hermanos? La locura de la predicación del evangelio. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, el Pablo bíblico decía, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Así que es a través de la locura de la predicación del evangelio que Dios da vida eterna, hermanos. Escuchen lo que pasó cuando Ezequiel empezó a predicar, empezó a profetizarle a esos huesos secos. Dice el versículo 7 de Ezequiel 37, profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras profetizaba yo, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Versículo 10 dice, y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande. ¿En qué? En extremo. Esto es lo que sucede cuando predicamos el evangelio, hermanos. Todos aquellos que creen el mensaje del evangelio, viene y entra el Espíritu Santo en ellos y les da vida nueva, les da una nueva naturaleza, les da vida eterna. Han pasado más de 2000 años desde que este evangelio se predica y ya son millones y millones de personas las cuales Dios, por haber creído en la palabra de Dios que envió, tienen vida eterna. Y esto es como un ejército grande en extremo, dice Ezequiel.
Juan vio una multitud que no se podía contar. Escucha lo que dice Apocalipsis capítulo 7, 9. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía cantar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Wow. ¿Te das cuenta? Pastor, pero ¿de dónde saca usted que esta visión del Valle de los Huesos hace referencia a esto del Evangelio? De la misma Biblia. Escucha lo que dice Ezequiel, versículo 11. Me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos, ¿qué son? Ya vio, pastor, la casa de Israel. Bueno, vamos a continuar leyendo. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. Pueblo mío, os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, escucha lo que va a hacer Dios. ¿Pondré qué? Y viviréis. Yo os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Cuándo se cumplió esa promesa, hermanos? En el día del Pentecostés, ¿recuerdas? Estaban todos unidos, unánimes, eran como 120 y de repente Dios envía la promesa. Casa de Israel, esta es la promesa que yo hice, de que iba a enviar mi Espíritu Santo. Ya para esto Jesús les había dado el Evangelio a sus discípulos, a todos esos 120, y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo Pedro? Lleno del Espíritu Santo, se levantó y empezó a predicar el Evangelio. Y cuando él termina de predicar el Evangelio, como 3,000 personas se convierten. Esto refleja lo que Ezequiel nos cuenta en su visión. Pedro está enfrente de una multitud de judíos que para Dios estaban muertos, huesos secos, sin carne, sin espíritu. Y Pedro dice, oíd casa de Israel, palabra de Dios. Este Jesús a quien ustedes entregaron, Dios lo hizo Señor y Salvador. Cuando tú empiezas a ver todo este discurso, ves que dice Lucas, quien escribe Hechos, que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pero escucha lo que primero Pedro les dice. Sepa pues ciertísima toda la casa de Israel que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dínoslo, Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de pecados. ¿Y entonces qué? Ahí está, hermano. La palabra de Dios se interpreta a sí mismo. Porque para ustedes la promesa, para sus hijos y para todos los que están lejos, ahí estamos nosotros, que después de 2000 años estamos lejos. Para ellos es la promesa. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios está llamando ahora a un pueblo gentil y ahí estamos nosotros. Así que básicamente parte de la visión que Ezequiel vio está aquí. Aquí tenemos a Pedro proclamando, profetizando la palabra de Dios a esos huesos secos, sin carne, sin espíritu. Y Pedro le dice, ¿por qué estos no están ebrios, como ustedes suponen? Es la tercera hora, más esto lo ha dicho por el profeta Joel. Y en los posteriores días, dice Dios, voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. ¿Te das cuenta? No es la capacidad, no es el carisma, la inteligencia de las personas lo que alcanza a los perdidos, lo que transforma el corazón de los perdidos. Es el Espíritu Santo obrando a través de la proclamación del Evangelio. Dice Pablo en primera carta a los Corintios que el príncipe de este mundo ha enseguecido ¿a quiénes? A los incrédulos, ¿verdad? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero el mismo Dios que dijo sea la luz al principio en Génesis, con todo su poder, Él puede decir sea la luz en esos corazones llenos de tinieblas. ¿A poco tú crees que fue porque por tu capacidad, porque tú sí sabes elegir bien, que te hizo venir a los pies de Jesús? No, fue porque Dios de repente abrió tus ojos para que pudieras ver lo valioso que es Jesús, la gran perla de gran precio que es Él, el tesoro más valioso del mundo. Antes no podíamos ver ese valor que había en Jesús, pero creímos, ¿verdad? Y entonces fueron abiertos nuestros ojos. Bueno, eso es lo que hace Dios cuando proclamamos el Evangelio con todos aquellos que creen. Pero te das cuenta, es a través del Evangelio. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y ahí Pablo está refiriendo al Evangelio. Después de que empieza a hablar de que, pues, ¿cómo van a creer si no son enviados? Y si no son enviados, no se va a proclamar el Evangelio. Pero empieza a decir Pablo, pero hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y Pablo en ese contexto dice que la fe
viene por el oír el Evangelio. Es que tenemos que predicar el Evangelio. Y ese es el énfasis que el apóstol Pablo hace. Él quiere que los corintios sepan que el revelar su visión no es, miren lo especial que soy, miren lo talentoso que soy. No, es más bien que puedan ver la grandeza que él vio y que puedan ver que él es un simple vaso frágil de barro. O sea, Pablo dice que la gente no piense más de mí de lo que no soy. Yo no soy un verdadero siervo de Dios porque tuve esta visión, esta revelación. No, más bien que la gente vea mi buen testimonio, mi buena conducta, mi sana doctrina que yo enseño, que vean la perseverancia que yo tengo para predicar a Cristo a pesar del mucho sufrimiento que padezco. Así que lo que importa no son las experiencias celestiales que uno pueda tener, sino lo que importa, hermanos, es la obediencia en la tarea diaria de predicar el Evangelio fielmente a pesar de las persecuciones. Ahora, hay una segunda verdad, hermanos. Son dos verdades en las que se resume este mensaje. Ya voy a terminar. La primera es que un ministerio aprobado por Dios no se certifica por tener revelaciones de Dios. No se define por eso. ¿Por qué se define, pues, pastor? Más bien se define, hermanos, por el servicio que un ministerio le da a Jesús al predicar y hacer discípulos. A pesar de todo lo que pueda padecer, él predica a Jesús. Y su fin siempre es traer la atención a Jesús, no a él. Pero hay una segunda verdad, y este es el título que le di a esta predicación. De estos 6 versículos aprendemos que a mayor conocimiento de Dios, mayor humildad y menos jactancia en nosotros. Una vez más, Pablo, después de haber tenido esta experiencia que fue en sus primeros años, nunca se sintió superior a los demás. Se sintió menos que los demás. O sea, para nosotros, alguien que está bien cerca de la presencia del Señor, pues es alguien especial, ¿verdad? Y hasta le damos un trato mejor que a los demás. Pero no debe de ser así. O sea, Pablo, cuando tuvo esa experiencia, no dijo, oh, yo llegué a la misma presencia de Dios. Llegué a la cúspide del entendimiento de Dios. Por lo tanto, a mí ya nadie me enseña nada. No, pasó todo lo contrario, se volvió más humilde. ¿Por qué, hermanos? Porque a la medida que Pablo iba conociendo más a Dios, él se volvía más pequeño. Él se volvía, o sea, se hacía más consciente de lo pequeño que es él. O sea, según la Biblia, alguien que verdaderamente ha sido expuesto a la revelación de Dios, al conocimiento de Dios, a la grandeza de Dios, que ha sido expuesto a la santidad, a la justicia, a la majestuosidad de Dios, jamás se jactará de nada, ni mucho menos se va a creer superior a nadie. ¿Por qué, hermanos? Pues debido precisamente a la inmensidad de Dios, a la purísima santidad de Dios, a la perfecta justicia y a la impresionante majestad de Dios. O sea, cuando tú estás enfrente de algo así, es que te das cuenta claramente de lo pequeño que eres, de lo pequeño que somos todos. Así es que es cuando estamos plenamente conscientes de las excelencias, de la esencia misma de Dios, que nosotros podremos ver claramente lo pequeño que somos. Y ya no, o sea, pequeños como que todavía nos queda corto, lo diminuto, lo microscópico que somos, lo nada que somos separados de Dios. Yo no sé a ti, pero a mí me súper encanta, me súper fascina el pasaje de Isaías 41:14. En ese momento de la historia de Israel, cuando Isaías escribe esto, ellos están en una gran debilidad militar. O sea, hay muchas naciones enemigas en contra de ellos. Y escucha el estímulo que Dios le da a ellos. Dice Isaías 41:14. No temas, gusano. Yo le pondré ahí larva de aquellos que tenemos pozos sépticos. Larva de pozo séptico, no temas. Y todavía yo creo que eso nos queda muy grande. Separados de Dios. Nadie queremos vernos así, pero si realmente nos viéramos así, cualquier cosa que nos digan, cualquier persona mal acerca de nosotros, ya ni nos ofenderíamos. Le diríamos, te estás quedando corto. Y ni digo nada, porque si realmente Dios me describe como realmente soy, o sea, tú quedas falto de cómo me estás describiendo. Pero Dios le dice, no temas, gusano de Jacobo. Ustedes los pocos de Israel, yo soy tu socorro. Yo soy tu ayuda. Dice el versículo 15, he aquí yo he puesto por trillo. Dice, he aquí te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. ¿Y qué vas a hacer con mi fuerza? Con mi poder. Trillarás montes, los vas a moler, los vas a pulverizar. Montes, sí. Collados, reducirás a tamo, a nada. Los aventarás y los llevarás, y llevará el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te vas a regocijar en Jehová, te gloriarás
Hasta ahí nomás. Yo veo ahí claramente que Dios no trató de subir la autoestima de estos israelitas. No le dijo, no temas, gusano de Israel, que mañana te voy a hacer un león. No, vas a seguir siendo un gusano. Separado de mí no eres nada. O sea, más bien le afirmó, ciertamente eres un gusano, pero no temas, porque yo estoy contigo. Yo te voy a ayudar, yo soy tu socorro. O sea, esto nos enseña, hermanos, que un gusano, una larva, en las manos de Dios, es capaz de moler montes, collados, pero es de las manos de Dios. Fuera de las manos de Dios no somos nada. O sea, un gusano. En mi casa de la nada empezaron a llegar gusanos, un montón de gusanos. Y gusanitos aquí, gusanitos acá, no los pudimos exterminar. Muchos de ellos ya se enredaron en, no sé, en seda, no sé qué sea, y unas de ellos ya se transformaron en mariposas. ¿Quién hace esto? Dios. Bueno, Dios sí es capaz de hacer eso a través de estos insectos, no sé qué sean. Con más razón lo puede hacer con nosotros. Mire, cuando Dios envió a Faraón a decirle, libera a mi pueblo, Moisés tenía 80 años. ¿Y sabe qué le dijo Moisés a Dios? ¿Quién soy yo para que yo vaya a Faraón y saque a tu pueblo de Egipto? O sea, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Qué estaba revelando la respuesta que Moisés le dio a Dios? Estaba revelando que Moisés tenía una plena conciencia de su pequeñez. Dijo Dios, qué bueno, así te quiero. Porque lo que se va a manifestar es mi poder, no tu capacidad. O sea, lo que yo veo que le pasó a cada siervo de Dios en la Biblia cuando tuvieron experiencias sobrenaturales con Dios fue que la reacción de ellos no fue que se levantaban orgullosos como estos dos pseudopastores. Yo soy el varón de Dios, así es que tienen que escucharme y obedecer y acatar mis mandatos. Esa no fue la reacción de ellos. Todo lo contrario. Por ejemplo, cuando Isaías tuvo esa gran visión en el templo de Jerusalén, ve a Dios sentado en un trono alto y sublime y de que su falda llenaba todo el templo y había serafines alrededor del trono de Dios proclamando santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Bueno, Isaías después de esa visión no salió presumiendo, yo tuve una visión de Dios y empezó a contársela a todo el mundo. No, ¿qué pasó con él? Dijo, ay de mí, que soy hombre muerto, ay de mí. ¿Por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios, no es hasta que estás en la misma presencia de Dios que realmente te das cuenta de tu verdadera condición. Cuando te comparas con los peores que tú, pues lógico, eres el más santo, pero la regla de medir no son los demás, no es nadie, es Dios. Es la santidad perfecta de Dios. Y es ahí donde clamamos aterrados, ay de mí, que soy muerto. O sea, antes de la visión que Isaías tuvo, él se miraba como un hombre normal, ¿verdad? Pero vio la purísima santidad y la perfecta justicia de Dios. Entonces Isaías estuvo plenamente consciente de su pequeñez, podríamos decir de su gusanez, o sea, de que no era nada. Así que no hay duda de que cuando tenemos un mayor conocimiento de Dios, mayor es nuestro conocimiento de nuestra verdadera condición delante de Dios. Y solo tenemos que decir, como Isaías, ay de mí, si no fuera por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, habría sido ya devorado por la santa y justa ira de Dios. ¿Recuerdas al apóstol Juan en la isla de Patmos? Primero Apocalipsis 9 dice, yo Juan, vuestro hermano, copartícipe de ustedes en las tribulaciones, en el reino y en la apariencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios, por predicar la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Dice él, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a un semejante al Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y escucha lo que sigue describiendo Juan. Te lo leo. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Ya no era el Jesús encarnado, ¿verdad? En un cuerpo humano, sino el Jesús divino. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, empecé a hablar como este pseudo pastor,
Y le pregunté a la Trinidad esto y lo otro y aquello. No, dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Yo sé que mereces morir porque eres un pecador, pero no temas, yo ya te redimí. Yo soy el primero y el último, yo soy la verdad. Así es que yo veo que de parte de Juan no hubo ninguna actitud de orgullo. No se levantó diciendo, tú sí tienes buen ojo, Señor. O sea, me escogiste a mí y yo soy buen partido. No, Juan no tenía eso, él cayó como muerto. Y Jesús lo fortaleció. Y la cosa es, hermanos, que el concepto de Dios que hoy en día tiene la mayoría de los que dicen ser cristianos, y lo tienen debido a su negligencia en conocer a Dios a través del estudio serio, exhaustivo de la Biblia, bueno, es sumamente superficial. La mayoría de los supuestos cristianos ven a Dios como si fuera un Santa Claus, como si fuera el genio de la lámpara maravillosa que existe. ¿Para qué? Para hacerme feliz. No. Ahora sí dice ahí el salmista, la presencia de Jehová tiembla toda la tierra. Al Dios bíblico revelado en la Biblia, tiembla toda la tierra. A la presencia de las revelaciones y visiones falsas de esos pseudo pastores, nadie tiembla, se fascina, ¿verdad? Así es que concluyo, hermanos. ¿Qué es lo que vimos en toda esta predicación? Dos cosas generales y principales. La primera o la segunda, quiero nombrarla, es que un mayor conocimiento de Dios nos hace más humildes y no orgullosos. Nos hace más humildes, no hay jactancia. Pero esto es hasta que tú empiezas a tener ese conocimiento de Dios. Mientras sigas con tu mismo conocimiento de Dios, raquítico, superficial, vas a seguir viendo a Dios como lo que no es y te vas a seguir sintiendo tú como lo que no eres. Pero a medida que ese conocimiento empiece a ampliarse, verás más claramente como Dios te ve. Gusano de Israel, gusano de Jacob, separado de mí nada puedes hacer. Esa es la primera enseñanza general, principal que vemos. Y la segunda es lo que decíamos al principio. Las visiones, las revelaciones de Dios no certifican la veracidad de un siervo de Dios. Lo único que certifica la veracidad de un siervo de Dios es su servicio perseverante a Dios al predicar el evangelio y al hacer discípulos, y esto a pesar de las dificultades que se presentan por causa de Cristo. Pablo, ¿de dónde sacó todo eso? De Pablo. Amén. Vamos a orar.